Así que pues de entrada pues vamos dando la bienvenida a nuestros queridos colegas Jesús Escobar y Temoris Greco, estos extraordinarios periodistas a quienes le damos la más cordial bienvenida. Vaya mañanera ajetreada y caótica. Jesús Escobar, Temoris Greco, muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, mi querido Ernesto, Alberto. Hola, Temoris, hola. sobre lo que mencionas de Temoris y su seriedad, algo así como, no es mentira, pero se exagera. No, hombre, pues es que el fondo que tiene mi querido Temoris cada vez me sorprende. ¿Estás en Tuxtla Gutiérrez, Temoris? No, estoy en Roma, Italia. No, bueno, es Roma Norte. Bueno. Pues muy buenos días. Antes de entrar así nada más en materia, pues nos gustaría escuchar unos breves comentarios sobre lo sucedido precisamente esta conferencia matutina, la primera desde que está el presidente López Obrador dando estas conferencias, la primera en el interior de la República Mexicana que le es imposible llegar a esta conferencia. ¿Qué decir al respecto, Jesús Escobar? Fíjate que, caray, ¿no? De verdad que llamó mucho la atención estas imágenes, sobre todo porque son propiciadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un grupo que siempre ha estado sumido ahí en la polémica, que siempre se le ha cuestionado la forma de operar, la forma de actuar. Yo estoy convencido que la CENTE se fue convirtiendo poco a poco en lo que tanto criticó y tanto combatió. Inició con de verdad, con una tarea muy noble, con una tarea de combatir el cacicazgo sindical de Carlos Jongitud, posteriormente del Bester Gordillo, pero poco a poco fue en detrimento por su cercanía con el poder, por sus dádivas que fue alcanzando sobre todo con gobiernos estatales, el caso concreto de Oaxaca, el caso concreto de Chiapas, el caso concreto de Michoacán, incluso aquí también, por supuesto, en algunos puntos de la Ciudad de México, y siempre he cuestionado mucho realmente la aportación que ha hecho la CENTE y el CENTE a la educación en México. Ojo, no me refiero a los verdaderos maestros, no me refiero a los maestros rurales, no me refiero a los maestros que están ahí todos los días precisamente trabajando con los chavos, con las chavas, que buscan mejorar la educación, que se enfrentan a condiciones verdaderamente lamentables en las sierras, en los pueblos, en las comunidades originarias. No, me refiero a los líderes sindicales, me refiero a los que tienen esos contactos, esas relaciones y quienes operan este tipo de manifestaciones. La CENTE se había manifestado hasta ahora, o por lo menos algunas de sus cabezas, como cercana al gobierno de la Cuarta Transformación. Ahora llevan a cabo esta acción en Chiapas, una entidad en donde, ojo, me llama la atención el vínculo con el grupo de Manuel Velasco, un grupo con el cual se habla de que la Cuarta Transformación ha tenido ciertas prácticas, distanciamientos a raíz de los famosos videoescándalos de los hermanos del presidente de la República. Es cierto que está Rutilio Escandón al frente, pero Rutilio Escandón, a final de cuentas, ya tiene también algunas diferencias, por lo menos es lo que nos han reportado con el grupo de Manuel Velasco. Es llamativo que al presidente no se le permita llegar a su mañanera, se le haga, pues ahora sí que transmitir desde su automóvil, y aunque él diga que no debe caer en provocaciones, para mí detrás de las manifestaciones de la CENTE, pues siempre hay una mano que mece en la cuna y que busca atraer intereses netamente políticos más allá de beneficios sindicales o laborales. ¿Tú cómo la viste, Temoris? Con esta posición de que o hablamos con el presidente o no hablamos con nadie. ¿Cómo lo ves? ¿Le ayuda a la CENTE? Coincido con lo que dice Jesús. O sea, la CENTE se ha convertido en un grupo de poder. Es muy triste porque los actores que intervienen en la educación en México, y la educación debería ser uno de los grandes propósitos compartidos de la nación, de todos, los actores pues nunca han mostrado, o sea, me refiero a sindicatos, tanto el sindicato como la coordinadora, como las autoridades educativas y otros y hasta grupos empresariales que intervienen. Pero por el otro lado, este tema, es que estaba escuchando lo último que decía el profesor con ustedes, y ese tema de que, bueno, es que sí nosotros empezamos, pero luego se metieron otros que no sabemos quiénes son. Y a ver, tú, tal vez esto te funciona ante un juez para deslindar responsabilidades en una eventualidad, pero políticamente el responsable eres tú. Tú eres el que generaste este espacio de protesta
de confrontación y tienes que saber manejarlo. No le sirve a nadie eso de que, ay, nos fuimos y ya no sabemos qué pasó. Tú te haces cargo de principio a fin y tienes que controlar qué es lo que está pasando ahí. Y esto pasa o sea, que pasa con la coordinadora, pasa con muchos movimientos, ¿no? Que de pronto hay gente que hace desmanes y que el movimiento tiene que hacerse responsable. Por eso, en varios momentos, varias organizaciones, varios movimientos han actuado para tratar de controlar a esos grupos de provocadores que se infiltran, para señalar muy bien la diferencia entre el grupo de los manifestantes y los provocadores, y también para aislarlos. Y aquí, pues, la coordinadora, que es una organización con muchísima experiencia, con décadas de experiencia en la lucha política en la calle, pues no puede hacerse la novata, la de que no sabemos qué es lo que pasó. Pues sí, pues ya estaremos dándole seguimiento a ese tema. Por lo pronto, mi querido Jesús Escobar, Temoris Greco, pues vaya movimiento que hubo ayer en México con este cambio pues importantísimo en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues nada más y nada menos, pues la ahora exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues sale de la Secretaría de la Gobernación. Una cosa es los motivos reales por los que haya salido y otra cosa es pues lo que el cambio que está teniendo, es decir, pareciera un movimiento de tablero político del presidente Andrés Manuel López Obrador. Llega Adán Augusto López, gobernador del estado de Tabasco, y Olga Sánchez Cordero se va al Senado, ahí donde está precisamente Ricardo Monreal. Ahí se mueven muchas cosas y obviamente cuando salió el nombramiento, pues algunos periodistas, pues luego evocamos esa conferencia matutina del 12 de julio del presidente López Obrador, ahí en Villahermosa, Tabasco, donde también pues abordó también el tema de Cuba, la solidaridad con Cuba, y ese mismo día, pues un periodista le preguntó sobre un rumor de que había allí, si era cierto o no, que el gobernador pues podría pasar a ser funcionario de la administración del presidente López Obrador. Esto fue lo que le preguntaron y esto fue lo que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharlo. A propósito de que usted está reconociendo aquí al gobernador, se está comentando o chismeando que usted podría incorporar a su gabinete al gobernador López Hernández. ¿Existe esta posibilidad? Pues sí existe. Pero depende de Adán y además de la necesidad que se tiene de contar con un gobernador como Adán, pero sí existe. Yo tengo con Adán muy buena relación, nos identificamos bastante y depende de él y del pueblo de Tabasco. Es que a mí me ayuda mucho el que Adán gobierne el Estado, me da tranquilidad. Ya hablé que me aligera la carga y que yo pueda estar seguro de que se va a estar atendiendo a la gente en un estado, además en mi tierra natal, pues es muy importante para mí. Pero al mismo tiempo, Adán es un cuadro, un profesional, un buen gobernante, una buena persona, un hombre íntegro, una gente honesta. Podría tener un buen desempeño en el gobierno federal, en una secretaría de Estado. Nada más que donde se necesitara.
porque es trabajador, es responsable, es honesto, es leal, tiene convicciones. ¿Qué más? Pero está mejor aquí en la República del Chocolate. Pues se pasó de una República del Chocolate a la República del Chocolatote, mi querido Jesús Escobar. ¿Qué decir de los dichos del presidente y de este cambio en el tablero político de Andrés Manuel López Obrador? Fíjate que a final de cuentas Andrés Manuel López Obrador le echó tantas porras a Adán Augusto que era ya raro que no lo incorporara al gabinete. Las caras también, por supuesto, del próximo secretario de Gobernación, ¿no? Esas caras de hazme la buena, sonriendo, viendo para todos lados. A mí me queda claro que Andrés Manuel López Obrador está cerrando su círculo rumbo al 2024, es decir, tanto Adán Augusto como él provienen del mismo grupo político en Tabasco, de González Pedrero, ahí se formó Andrés Manuel López Obrador, este grupo antisalinista, este grupo que fue desplazado literalmente por los tecnócratas cuando llegaron al poder en los 80s, y por lo tanto pone en una secretaría tan importante a un personaje de absolutamente toda su confianza. De inmediato, por supuesto, en las redes sociales comenzó el debate si era el delfín o no el delfín de Andrés Manuel López Obrador. Yo sinceramente no lo veo con esas características a Adán Augusto, a pesar de la cercanía con el propio presidente de la República. Lo veo más como una persona leal, como una persona de su entera confianza, como una persona que viene de este grupo del sureste, que está en este momento en el poder en nuestro país, y que le va a permitir operar a Andrés Manuel López Obrador a través de la Secretaría de Gobernación. Incluso los perfiles de los funcionarios que están en el primer círculo del presidente son perfiles no protagonistas. Estamos hablando de una Rosa Isela que es más operativa, estamos hablando también de una Tatiana Cloutier, estamos hablando de un Rogelio de la O, estamos hablando ahora del propio Adán Augusto, bueno, obviamente el tema de Sedena, el tema de Marina, la propia Fiscalía General de la República, que tiene muchos problemas con Alejandro Hertz Manero, pero son personajes, me parece, que se van a dedicar a operar para la cuarta transformación, más allá de cualquier aspiración o suspiración, dirían por ahí, para la silla del Águila, ¿no? Me parece que la contienda rumbo al 2024 está definida entre Marcelo Ebrard y la propia Claudia Sheinbaum, y esa sería la primera lectura que yo haría, que Andrés Manuel López Obrador cierra este círculo con operadores muy cercanos a él, muy leales a él y sin ningún tipo de aspiración presidencial, por lo menos para que pueda operar tranquilamente o de cierta manera ya con una estrategia clara de aquí hasta el 2024. Y sí, efectivamente fue un día de locos. Ayer todos estábamos esperando el tema Anaya, por supuesto, para cuestionar nuevamente el asunto del ex candidato presidencial a fondo, ¿no? El tema de la corrupción de la pandilla con Armani, pero nos sorprendió el propio presidente de la República. Y bueno, para no extenderme más y profundizar al rato lo de Olga Sánchez y lo de Ricardito Monreal, que vaya que causó un cisma en el Senado de la República, ¿no? Y más allá de la especulación que se dio, como bien dice Jesús, que de inmediato salieron los suspirantes o la comentocracia, utilizando un término de Jorge Castañeda, a tratar de posicionar al nuevo secretario de Gobernación, que aún no asume el cargo porque tiene que obtener la licencia como gobernador de Tabasco, así es que ahorita no tenemos secretario de Gobernación. Es importante también hacer el apunte, mi querido Temoris. ¿Tú cómo lo ves? Porque también es importante hacer el balance de por qué Olga Sánchez Cordero se regresa al Senado. Hay quien también en esta especulación se dice que va a ser un dique a Ricardo Monreal, que ahora sí se va a tratar de hacer efectivas las reformas constitucionales que el coordinador de los senadores no ha podido o no ha querido concretar. Eso por un lado, pero también están los pendientes, lo que no pudo hacer Olga Sánchez Cordero, y aquí agrego uno más. ¿Realmente tiene capacidad de maniobra el nuevo secretario de Gobernación? Si tomamos en cuenta que las cuestiones políticas que le corresponderían al cargo las ejercen otros personajes, uno de ellos Marcelo Ebrard. ¿Tú cómo lo ves, Temoris? Sí, a mí me parece no descartable, pero sí dudoso que esté ahí colocado para enfilarlo hacia la presidencia. Porque, en primer lugar, es un personaje desconocido, absolutamente. A nivel nacional nadie lo conoce.
y la Secretaría de Gobernación en esos momentos no tiene cómo hacer brillar a alguien. Como dices, o sea, sus funciones, parte de sus funciones han sido derivadas al canciller Ebrard, otras las opera desde la Consejería Jurídica de la Presidencia Julio Scherer, otras fueron institucionalmente separadas de Gobernación y entregadas a la Secretaría de Seguridad. Entonces, y la tarea de Adán va básicamente servir de correa de transmisión de los deseos del presidente y operarle cosas, pero no es una posición para que él pueda brillar. Y cualquier otro de sus presuntos rivales está bastante más adelantado en la carrera. Cualquiera de esos caballos va bastante más adelante. Ahora, en cuanto, o sea, efectivamente yo creo que es un reconocimiento de que Olga Sánchez no funcionó. O sea, tiene pocas cosas que mostrar, pocos logros que mostrar en su cartera, y sí un montón de cuestionamientos. Por eso fue cuestionada. Ella dice que la llamaban Olga Sánchez Florero por ser mujer. A mí me parece que si hubiera sido Mario Sánchez Florero, o sea, con una operación parecida a la que ella tuvo, hubiera sido lo mismo y no tendría esa salida para justificar los ataques. Por el otro lado, sí, a mí me parece que es una salida digna para ella. Le están dando, o sea, sirve para dos cosas, para que salga sin que parezca un reproche a su gestión, o sea, como el que tuvo, por ejemplo, Irma Heréndira, que sí salió con bofetón y coscorrón, y también para no dejarle todo el espacio a Monreal. Monreal iba a poner a Maribel Villegas, a la senadora, como al frente de la Cámara, y ahora se quedó con una instrucción presidencial directa, que no va a rechazar y que no quiso, o sea, que no pudo. Y eso limita el juego político que él tiene en Monreal, lo limita, no lo cercena, porque también Olga Sánchez pues va a durar solamente un año de ese puesto, y además no sabemos realmente qué tan bien pueda funcionar dirigiendo el Senado, porque como secretaria de Gobernación no lo hizo tan bien. Entonces yo creo que sí es una jugada que para ella es una buena salida. Hay indicaciones de que solicitó varias veces dejar la secretaría, y ahora la regresan a su puesto, y además pues ya no vamos a tener las apariciones folclóricas de su suplente ahí. Entonces, pero sí, yo creo que sirve un poquito para limitar a Monreal, sirve para darle una buena salida, y sobre todo demuestra que el presidente no quiere jugársela en la operación que hace la Secretaría de Gobernación, sin que eso sea convertir al nuevo secretario en un jugador para la presidencia. Oye, pero Temoris, ¿sabes a mí que me llamó la atención, Ernesto, Alberto, ahorita que mencionaban de Monreal? Digo, a mí me queda claro que hay un alejamiento entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal Ávila, a raíz precisamente de las aspiraciones del propio Monreal y de las advertencias que ha lanzado Monreal Ávila en el sentido de que va a estar en la boleta, quiera o no quiera, presidente de la República. Y Monreal se quedó sin un contrapeso con la salida de Martí Batres a la Secretaría de Gobierno. La unidad nunca ha sido característica de la bancada de Morena en el Senado. Siempre han existido estos dos grupos que están en una constante pugna, y efectivamente Monreal estaba tomando un control absoluto de la bancada morenista, avasallando a los que estaban a favor de Martí Batres. A mí me da la impresión, y sobre todo por la reacción que tuvo Monreal, de que es un manotazo de Andrés Manuel López Obrador, es demostrarle quién manda en el partido Morena y acotarlo completamente en su operación política, porque lo que a mí me brincó mucho, y ustedes tres lo saben muy bien, es que literal Monreal quemara la nota, ¿no? Porque a final de cuentas Monreal se adelantó al presidente de la República, se adelantó al informe oficial, y él fue el que anunció el regreso de Olga Sánchez Cordero. Para mí en política no hay causalidad, no hay casualidades, sino causalidades, dirían por ahí, ¿no? Entonces, para mí el hecho de que Monreal apareciera antes que el presidente, anunciando que Sánchez Cordero se regresa al Senado y que viene a fomentar la unidad y que se la van a lanzar como presidenta del Senado, para mí es un mensaje de Monreal de indisciplina del propio Andrés Manuel López Obrador, que se estaba mandando a un contrapeso y a una interlocutora
en el Senado de la República. Yo sí veo un acotamiento y un cierto desplazamiento al propio Ricardo Monreal rumbo a este 2024, en donde el ex gobernador de Zacatecas comienza a convertirse en una, no piedrita, en una piedrota en el zapato para las aspiraciones de Morena, por lo menos para que lleguen unidos a estas elecciones, ¿no? Ya, y vaya, es que se empiezan a mover pues los personajes y las corrientes políticas. También se habla de esta posible alianza que en algún momento pueda ser Marcelo Ebrard con Ricardo Monreal, pues ya se verá que son pues adversarios de Claudia Sheinbaum, pues que bueno, ya se verá qué sucede ahí. Hay otros elementos, Temoris Greco, que también creo que hay que considerar. Ahorita seguimos también con esta jugada del presidente López Obrador con Olga Sánchez Cordero en la Cámara de Senadores, que yo coincido con Jesús Escobar, y que pues Olga Sánchez Cordero, si algo tenemos claro, de ninguna manera va a permitir que Ricardo Monreal le dé cualquier tipo de orden. Eso no lo vamos a ver. Así que sí es un contrapeso importante, pero hay otras cosas en el tablero que también hay que considerar en lo que toca al gobierno de Andrés Manuel y al sureste mexicano, mi querido Temoris Greco. Rosalinda López, o sea, la hermana del ahora nuevo secretario de Gobernación, o el entrante secretario de Gobernación, Augusto, es que, bueno, ella, la hermana del nuevo secretario de Gobernación, pues es la esposa de Rutilio Escandón Cadenas. Y es además la administradora general de auditoría, de la Auditoría Fiscal Federal. Es decir, tiene un cargo público que se le otorgó en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues es cuñada del gobernador, es cuñada del gobernador Rutilio Escandón, perdón, esposa del gobernador Rutilio Escandón. No es un asunto menor esta parte. Hay que recordar que tanto Rosalinda López como este nuevo secretario de Gobernación, pues son hijos del que fue notario del presidente López Obrador en Tabasco. O sea, el vínculo y la relación que hay ahí entre Rutilio Escandón, el nuevo secretario de Gobernación, y el presidente López Obrador es fuertísimo. Pues son también ellos quienes hicieron el movimiento para que se nombrara a Rutilio Escandón, antes de ser gobernador, pues presidente del del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, y después lo colocaron ya como candidato para gobernador, y ahora lo es. ¿Qué decir de estos movimientos que está haciendo ahí el presidente López Obrador? 2 de los 3 gobernadores intocables para el presidente: uno es Alejandro Murat, 2 Rutilio Escandón, y 3, pues el ahora nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Temoris Greco. No, primero comentar rápido que sí, que lo que hizo Monreal fue una operación de control de daños, ¿no? O sea, se le metió el presidente en su jugada, le cambió las señales, y lo que intentó hacer Monreal fue simular que no era una imposición, sino que fue en acuerdo con él y le ganó la mano al presidente. Yo igual, Andrés Manuel le permitió hacerlo, pero si no, Monreal ya se ganó otro punto de conflicto con López Obrador, porque si Andrés Manuel no estaba de acuerdo, pues entonces fue como una gandalla, ¿no? Fue un madruguete. Un madruguete que pues a pocos va a convencer, pero que de algo sirve. Y en cuanto a que Olga Sánchez Cordero no va a permitir que le dé órdenes Monreal, tal vez no le va a permitir que le dé órdenes, pero si ella quiere que las cosas salgan en la Cámara, o sea, en el Senado, si ella quiere cumplirle a López Obrador, necesita el acuerdo de Monreal. Y Monreal sabe que tiene todas las fichas en Morena, o no todas las fichas, pero sí una mayoría de fichas. No necesariamente Monreal tiene que pedirle a la bancada de Morena que se oponga a lo que hace o a lo que quiere hacer Olga Sánchez, pero sí puede hacer las cosas lentas, difíciles,
sí puede dejar que algún senador falte, o 2 o 3 en un momento clave y que se caiga una votación. O sea, sí puede complicarle muchísimo las cosas a Olga, y ella tendrá que contar con él. O sea, van a necesitar llegar a acuerdos a fuerza. Y eso, pues, el del colmillo más largo a la hora de la operación política, pues es Monreal. Y por el otro lado, yo creo que los grupos sociales que en Chiapas, que han denunciado la violencia del gobernador Escandón, la corrupción en su gobierno, que su inacción ante muchas situaciones muy violentas, pues ya lo que están viendo es que Escandón se ha visto reforzado, es el cuñado del nuevo secretario de Gobernación. Y difícilmente se podrá esperar que la Secretaría de Gobernación intervenga en Chiapas para poner en orden al gobernador y para lograr que se resuelvan positivamente algunos de los muchos conflictos que tiene ese estado. Entonces, creo que esos son malas noticias para ellos. Me parece natural que López Obrador intente reforzarse con la gente más cercana a su círculo, a su corazón, pero las consecuencias que esto va a tener específicamente en Chiapas, pues me parecen ominosas. Sí, la verdad que ahí, como comentábamos ayer en el chat, los chats de pie de página, los editores y compañeros reporteros, que qué miedo, como decía Daniela Pastrana, qué miedo que Rutilio Escandón tenga una patita ya metida en gobernación. Como tú bien dices, Temoris, pues hay muchísimos conflictos que tienen que resolverse y que necesitan de la intervención y mediación política que le correspondería a la Secretaría de Gobernación. Hace un ratito acabamos de ver uno, porque aunque el sospechosismo existe de las razones verdaderas de este grupo de la CENTE, hay una cuestión que es real, las razones verdaderas para hacer ese bloqueo. Hay una cosa que es real, que el gobernador no ha cumplido con lo que le corresponde en materia de la atención a los maestros y la caja de ahorro y todo lo que les debe. Así es que pues ahí hay un tema Chiapas que con esta familiaridad del nuevo secretario de Gobernación hacia el gobernador, pues ahí las cosas no se ven como que puedan tener una buena salida. No sé, Jesús, si quieres que comentar algo más sobre este tema o pasamos a los siguientes que tenemos ya en agenda, Jesús. Únicamente coincidir con ustedes. A mí de verdad me cuesta mucho entender por qué un gobierno que se dice de una cuarta transformación, como es el de Andrés Manuel López Obrador, un presidente que llega con tanto apoyo popular, que conoce el país, que ha recorrido el país, que es un personaje cercano a la gente, a la sociedad, a la gente de pie, al mexicano, mexicana de pie, apoya a dos gobernadores que, perdón, han sido un fracaso. El caso de Alejandro Murat en Oaxaca, digo, el propio Ernesto, tú Alberto, lo han estado reportando constantemente, el tema de Ayutla, lo que pasa con las diferencias en las comunidades, los grupos paramilitares que operan en todas estas regiones, lo que pasa en Chiapas, lo estamos viendo ahora con un grupo del caso de Machete que de plano se tiene que levantar. ¿Por qué? Porque hay un narcogobierno que está operando a sus anchas, y lo mismo pasa en varios municipios, el incremento de la violencia, la narcoviolencia en Oaxaca, en Chiapas, el involucramiento de los jóvenes precisamente en estas actividades, el empobrecimiento indignante, vergonzoso de las comunidades originarias, y dos gobernadores que están ahí, que son de picaporte, que reciben siempre el abrazo por parte de Palacio Nacional, y en el caso concreto Alejandro Murat, pues un gobernador que viene de un clan familiar ya de por sí cuestionable. El caso de su padre, José Murat, un gobernador de verdad que dejó muchísimo que desear, que no supo manejar muchas veces los conflictos internos en Oaxaca, y que, reitero, con el grupo de Rutilio Escandón en Chiapas, me parece que son dos representantes de una política totalmente arcaica, de una política totalmente caciquil, por decirlo de una manera, en donde mejorar las condiciones de vida de los más desprotegidos, en donde mejorar las condiciones de vida de mujeres, de niñas, de niños, de comunidades originarias, en fin, pues definitivamente no está en su agenda, y lo que está es un empoderamiento político, un cacicazgo político, y por supuesto, pues una buena cantidad de recursos de estos dos personajes. Pues sí, y preocupa muchísimo
vínculo ahora de, pues el cuñado de Rutilio Escandón Cadenas en la Secretaría de Gobernación, porque no es un asunto menor esta parte, particularmente porque hemos documentado cómo prácticamente el estado de Chiapas es uno de los estados con una condición donde hay muchos municipios en condición de estado fallido. Una gran parte del municipio de Ocosingo, de Villaflores, también en San Cristóbal de las Casas, Panteló, Chénalo, Simojovel, Tila, Sabanilla. Son muchísimos municipios que están en una crisis tremenda y es un abandono total por parte del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Si hemos documentado y hemos planteado en las mañaneras con el presidente una y otra vez la situación, por ejemplo, de Aldama, Chiapas o de Panteló, no me quiero imaginar cómo va a ser ahora que hay un nuevo secretario de Gobernación que es cuñado del gobernador. Pues sí, con Olga Sánchez Cordero era muy complicado, particularmente porque es una secretaría sin dientes, pues ahora no sabemos qué es lo que va a suceder ahí. Ojalá no termine de agudizar la crisis que se está viviendo en el estado de Chiapas, particularmente con la incursión de ya 3 cárteles operando a plenitud. El cártel Jalisco Nueva Generación, que ya está, el cártel de los Zetas, que siguen operando ahí, y el cártel del famoso Chapo Guzmán, que pues sigue operando también allí en la parte de la costa, el cártel de Sinaloa. En fin, ya estaremos dándole seguimiento a eso que sucede ahí. Si no hay otro comentario al respecto, que sabemos que era un tema pues muy importante, pues mi querido Jesús Escobar, pues finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio el visto bueno del triunfo de Laida Sansores. Esto que parecía también otro golpe que podría dar el tribunal al presidente Andrés Manuel López Obrador, tratando de quitar a una gobernadora electa, pues finalmente no lo lograron, no se les dio el voto por voto, casilla por casilla, finalmente se ratifica. ¿Cómo leer esto, Jesús Escobar? Fíjate que lo platicábamos la semana pasada, ¿no? Lo triste de verdad es que cada decisión que tome el tribunal está bajo sospecha. A final de cuentas, el tribunal dice, vamos a llevar a cabo el conteo para incluso legitimar o legalizar la victoria de Laida Sansores, ¿no? Pero de inmediato, por supuesto, vienen los cuestionamientos, y vienen los cuestionamientos por la poca credibilidad que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y así será, de aquí en adelante. Cada elección que el tribunal decida indagar, decida revisar, siempre va a existir precisamente el sospechosismo de por qué lo está haciendo. A mí me parece que a final de cuentas se ratifica un triunfo. Laida Sansores genera muchos cuestionamientos, me queda claro, incluso su trayectoria política aquí mismo en la Ciudad de México, pero para mí el fondo de todo esto y lo triste es precisamente pues, la poca credibilidad de la autoridad electoral, una autoridad electoral que no ha estado a la altura de las circunstancias de este país, una autoridad electoral que en muchas ocasiones ha legitimado, ha apoyado, ha respaldado fraudes, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal, y que no ha operado de manera ética, de manera moral, por decirlo de alguna manera, y con moral no me refiero a una cuestión personal, me refiero simplemente a hacer lo correcto, me refiero a aplicar la ley como debe de aplicarse y no bajo un sesgo de interés partidista o de interés de cuates. A mí es lo que de verdad me preocupa mucho, esa endeble credibilidad del Tribunal Electoral, que a final de cuentas es el árbitro de todo esto y el que tiene la última palabra, porque también se va a prestar para que en cualquier momento que haya irregularidades de fondo, para que cuando haya irregularidades que merezcan la atención por parte de las autoridades, pues cualquiera de los afectados diga, es una campaña en mi contra, me están persiguiendo, y lamentablemente tiene tan poca credibilidad el tribunal que sí, no puedes descartarlo, ¿no? En este caso en concreto, yo recuerdo bien lo que dijo Mario Delgado, que de inmediato se fue en contra del tribunal, ahora reconoce el papel del tribunal
Entonces, me parece que estamos de verdad ante un escenario en donde se requiere hoy por hoy, en este momento, fortalecer la independencia del tribunal, fortalecer su credibilidad, y eso solamente va a pasar con una depuración, porque de otra manera yo no veo a ninguno de los integrantes en este momento que está en su interior que tengan precisamente ese valor, que tengan ese papel, que tengan esa trayectoria que les pudiera garantizar, que nos pudiera garantizar que van a operar de manera independiente y anteponiendo la legalidad, anteponiendo la ley, anteponiendo precisamente las reglas, más allá de sus propios intereses político-partidistas, ¿no? Pues sí, aquí el tema de fondo es, como diría el clásico Temoris, pero qué necesidad en Campeche del tribunal de hacer este recuento, sobre todo en las circunstancias en las cuales decidió hacerlo, con una crisis interna brutal, con amenazas de algunos sectores, pues, bueno, no amenazas, más bien de peticiones, cambio el adjetivo, la palabra, peticiones de algunos sectores políticos para que se renueve las autoridades electorales con la consigna de que, pues, que se vayan todos. ¿Tú crees, Temoris, que fue un intento de hacer alguna especie de legitimación un intento de venganza que fracasó? ¿Le sirve o no le sirve al tribunal? ¿Tú cómo lo ves, más bien? Sí es una jugada perdida, ¿no? Es una jugada aventada al aire. La diferencia entre Ladia Sansores y su contendiente era de 1.4%, que parece, o sea, si uno lo ve así, dice, ay, pues qué poquito. En realidad es poco común, es muy inusual que una distancia de 1.4% de hecho superior a 0.7% sea revertida en un recuento. Es muy poco usual. Lo vimos, por ejemplo, en noviembre pasado, en las elecciones en Estados Unidos, que los republicanos hicieron lo posible por impugnar una serie de estados en donde la diferencia era muy pequeña. Y no lograron cambios en ni uno solo de esos estados. En todos había diferencias de 0.4, 0.6% en Arizona, en Georgia. Y sin embargo, no lograron que cambiara el signo en ni uno solo de ellos. Entonces dices, ¿para qué? Porque la magistrada Yanino Tálora mostró, del Tribunal Electoral, mostró los colores, ¿no? O sea, los impugnadores de la elección, Movimiento Ciudadano, impugnaron 13 distritos. Ella propuso y consiguió con sus compañeros que el recuento se hiciera en todos los distritos, en los 21 distritos, o sea, en 8 distritos que Movimiento Ciudadano no había dicho nada. Es como si tú vas a demandar que te devuelvan 20 pesos y un juez al que le caes bien dice, no, que le den 50. Pues no, o sea, eso no venía al caso. Y además hizo cambios de última manera, lo cual hace pensar que hubo tomas de decisiones, que alguien tomó de decisiones que ella siguió. O sea, fue muy desaseado, se evidenció. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Porque no les funcionó de nada, solamente que generó más tensiones. Y también puso en duda otras decisiones que habían tomado, que fueron 3 distritos electorales que les fueron concedidos que había ganado Morena y que le fueron concedidos a la oposición por el mismo tribunal poco antes de la decisión sobre Campeche. Entonces parece que todas las decisiones del tribunal son en contra de Morena, aunque no tengan ni siquiera vistas de poder prosperar. Por el otro lado, hay algunas cosas que sí deberán ser corregidas o aclaradas, porque hubo hubo al menos 4 urnas que aparecieron vacías, sin votos. Hubo urnas que aparecieron con todos los votos planchaditos, o sea, sin dobleces. ¿Cómo los lograron introducir? ¿Quién sabe? Eso se tiene que aclarar. En todo caso, no es un número de votos tal como para poder cambiar el resultado de la elección, pero sí necesitamos saber quién hizo eso y por qué, y qué se va a hacer para impedirlo. Pero por lo pronto, pues es una victoria para Andrés Manuel, para Laida, una derrota para el Tribunal Electoral, pero sobre todo una exhibida que el tribunal bien se podía haber ahorrado. Si no tenían de verdad cómo ganarla, pudieron haberse ahorrado ese revelar sus verdaderos problemas. Ya, gracias, Temoris.
Pues mi querido Jesús Escobar, pasando al tercer y último tema que nos ocupa el día de hoy, pues vaya declaraciones de este señor Iván Ruiz García, de veras que apenas se puede creer, en una entrevista en Radio UNAM, cuando dice el feminicidio es un acto de amor. ¿Cómo leer, interpretar una situación de esta naturaleza en Radio UNAM, y que pues el rector, pues precisamente primero el rector de la UNAM, el rector Grauer, pues primero solicita la remoción y después se hace efectiva? ¿Qué decir sobre esta situación, Jesús Escobar? Pues mira, de verdad, de entrada que el señor es un pobre, de verdad, o sea, el tipo, no sé, no podría explicarme ese comportamiento, está idiota, perdón que lo diga así, de esa manera, o sea. Además, el director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Exactamente. A mí, te soy honesto, lo que más indignación me genera es que viene a evidenciar la forma de pensar tristemente de muchos. Viene a evidenciar la forma de pensar de mucha gente que está ahí precisamente en la academia y que ahora están siendo denunciados a través de Twitter, que hay muchos jóvenes, tanto estudiantes de preparatorias, de carreras, quienes han salido en Twitter a decir, esa es una forma de pensar y de operar de muchos maestros, de muchos investigadores, de muchas personas que están ahí en contacto con nosotras, con nosotros, quienes justifican la violencia en contra de la mujer. Tristemente viene a ser reflejo de una sociedad podrida, de una sociedad en donde no puede ser que no nos indignemos con el simple dato de que asesinan todos los días a 10 mujeres, y las matan por el simple hecho de ser mujeres. Ese simple dato tendría que indignarnos, tendría que avergonzarnos, tendría de verdad que provocar que saliéramos a las calles a exigirles a las autoridades que pusieran un alto a lo que está sucediendo. Lo que dijo este hombre, de verdad, para mí solamente lo puede decir un sociópata, lo puede decir una persona que tiene problemas mentales, o una persona que justifica la violencia en contra de la mujer, porque es parte precisamente de ese tipo de comportamientos. No puede ser que tú catalogues o tú manejes el feminicidio, que insisto, es uno de los grandes problemas que tenemos en este país, de los grandes, pero de verdad, de las grandes vergüenzas, de las grandes, de verdad me genera mucha molestia lo que este hombre hizo. No lo puedes justificar de esta manera, no lo puedes justificar de esa manera, pero insisto, creo que lo que viene a demostrar es un comportamiento, es una forma de pensar que tristemente sigue ahí, sigue en varios sectores de la población, y tú lo ves en los chats, cuando han venido las manifestaciones por parte de las colectivas, cuando han venido precisamente los discursos a favor del movimiento feminista, cuando entrevistas a activistas, cuando platicas con luchadoras sociales, de inmediato en los chats vienen las ofensas, y no son ofensas ofensas menores, son ofensas de un calibre muy alto. De inmediato el cuestionamiento sexual, de inmediato el cuestionamiento intelectual, las ofensas personales, las agresiones, las amenazas muchas veces. A mí me ha tocado ser testigo de verdad en las entrevistas de cómo amenazan a las personas con las cuales estamos platicando, incluso hasta de muerte, de violaciones. Y en la UNAM tristemente se han presentado varios casos, porque hemos tenido la oportunidad incluso en los últimos meses de platicar con estudiantes que nos han confiado y nos dicen, he sido víctima de abuso, he sido víctima de acoso, he sido víctima incluso de intento de violación, los casos más graves, que han sido violadas y han sido tocadas por personajes de jerarquía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nos dicen, las investigaciones están paradas, las investigaciones no avanzan, o las sanciones son muy, muy al estilo Vaticano, ¿no? Solamente los muevo y los quito del lugar donde están. Pero no pasa absolutamente nada de fondo, y no va a pasar mientras siga esa enorme impunidad, mientras se le haga fácil a una persona salir en radio y decir el feminicidio es una forma de amor, mientras se le haga fácil a un funcionario salir, a un jefe de bancada, un líder de bancada como Ignacio Mier, a justificar el abuso sexual en contra de un menor por intereses políticos, mientras se le haga fácil
a un gobernador de repente salir y hacer chistes respecto a la trata de personas. Mientras no haya ese combate a la impunidad, mientras no haya un costo realmente que sea la aplicación de la ley, tristemente nos seguiremos topando con este tipo de declaraciones y lo que es peor, con este tipo de comportamientos, sobre todo en situaciones que tienen poder, en personas que tienen poder, que tienen forma precisamente de presionar a la víctima y que tienen forma precisamente de justificar sus comentarios, porque a final de cuentas, cuando este grupo de la tesis en Chile decía el violador eres tú, no se refería a que todos los hombres eran los violadores, se refería a que muchos hombres que están en una posición común de doctores, de abogados, de maestros y demás, son violadores y no les pasa absolutamente nada. Siguen con sus vidas normales sin ningún problema. ¿Por qué? Porque simplemente la ley en un sistema como este, en un sistema patriarcal, no se aplica de una manera correcta, no se aplica para sancionar a este tipo de sujetos que tienen esa cara de justificar un delito de esa magnitud como es el feminicidio. Reitero, 10 mujeres asesinadas al día por el simple hecho de ser mujeres, caray, no es algo que duele y que de verdad no tendría que permitirse, no, en ningún sentido. Sí, la verdad es que es muy lamentable, no solamente por el simple hecho de que exista una persona que tenga este tipo de comentarios y que además se lo crea, porque en pie de página hemos publicado una nota firmada, la escribió Lidiet Carrión a propósito de este tema, y ella recupera la conversación que hubo en junio pasado en Radio UNAM, donde este sujeto pues básicamente dice que nunca se ha declarado feminista ni aliado. Él declara, se me hace en términos sumamente banales, y de ahí se va a soltar lo que ha causado tanta polémica. Lo que me llama la atención, Temoris, es que, bueno, es un personaje que tiene un cargo de una posición de poder dentro de la UNAM, y es que es ahí el tema, porque se supone que es la universidad de más prestigio, la más grande de la más grande de América Latina, donde se supone que la tolerancia y la apertura pues debería ser la tesis central de todo su comportamiento en vida cotidiana, y no es así. Tenemos el caso de este sujeto, antes estuvo el caso de Marcelino Perelló en 2017 también, en Radio UNAM, haciendo comentarios muy lamentables, los casos de todos los días que se denuncian de acoso, de abuso, de hostigamiento de maestros hacia alumnas. En fin, tenemos un grave problema si la universidad más importante de América Latina tiene este tipo de comportamientos que son de una u otra forma tolerados, porque no existirían si no hubiera una especie de tolerancia de parte de sus compañeros, de académicos y de quienes forman parte de su círculo de investigadores, etcétera. ¿Tú cómo lo ves, Temoris? Y me llama la atención un apunte rapidísimo. Esto ocurrió en junio, en una entrevista en Radio UNAM. Apenas ahora sale que nadie escucha Radio UNAM. Pues, ¿qué pasó ahí, no? Ahí eso estuvo feo, Alberto. Pues es que imagínate, desde junio y no hubo 30 de junio, sí, desde el 30 de junio. Entonces también Radio UNAM toleran este tipo de comportamientos, no hubo ahí una protesta, o sea, la persona que entrevistaba no fue capaz de decir, oye, espérate, o de hacer este señalamiento, los trabajadores, trabajadoras. Es que nos habla justamente del tema, Temoris, Ernesto y Jesús. ¿Es la UNAM entonces? No, además que repetía. Exacto. Repitió la frase como en 3 o 4 ocasiones. Increíble, ¿no? Pues sí, es a eso voy, Temoris. ¿La UNAM tiene problemas en ese sentido? Cuando lo escuché, o sea, bueno, me dijeron ayer, me comentaron, oye, un director de la UNAM dijo que el feminicidio es un acto de amor. Y yo no lo podía creer. O sea, no me parecía verosímil que un académico de la UNAM, independientemente de su posición, pudiera decir una barbaridad de este nivel. Incluso pregunté, oye, ¿no lo sacaron de contexto? ¿No manipularon? O sea, intentando buscar una explicación a esto, porque es una barbaridad. Pero ya escuché la grabación, ¿no? Y dice, literalmente, yo creo que hay que leerla para que la gente se dé cuenta, los que nos oyen, se den cuenta del nivel de barbarie de lo que dijo. Dijo, el feminicidio es un acto de amor, porque la tortura, la perforación, la huella sobre el cadáver es una pasión del alma. Y tú te quedas pensando, pues, ¿en qué está esta gente? O sea, de veras, hay un asunto de muchas personas que no saben absolutamente nada sobre el mundo, pero teorizan sobre él. No saben nada sobre el crimen, pero tienen una explicación.
no saben nada sobre qué es ser mujer, pero teorizan sobre qué es ser mujer. No saben absolutamente nada de lo que es un feminicidio, pero ya le encuentran sentido y ya hablan. Me imagino a este tipo que es un tipo que se ostenta con el grado de doctor. Se llama Iván Ruiz García y era hasta ayer, bueno, no sé si se ha consumado el despido, pero era Ya se consumó. el director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional. Y me lo imagino en su cuarto, acostado a solas, teorizando qué imaginación. el feminicidio es un acto de amor. Sí, no, es que es una barbaridad, o sea, así. Y así, y ese señor, ¿qué sabe? ¿Qué sabe sobre el feminicidio? Hay que ir a aprender. O sea, en mi colectivo, en No Locos de Pedro, acabamos de terminar un documental que se llama Camila, sobre una nenita de 9 años de Valle de Chalco, en condiciones de extrema marginación, que un fin de año, cuando estaba jugando con sus amigos, celebrando el fin de año afuera, se la robó un tipo, la metió a su cuarto, la violó, la asesinó y después se escapó de ahí. Esto, ¿qué tipo de acto de amor es ese? O sea, ¿en qué está pensando? Yo diría que Iván Ruiz García, pues porque también habla de la tortura, la perforación, la huella sobre el cadáver es una pasión del alma. Pues yo diría, vamos a prestarle a Iván Ruiz García, vamos a prestárselo a Tomás Herón de Lucio, una horita para ver si aprende algo sobre tortura, ¿no? Vamos a prestárselo a Mocha Orejas, que igual quiere aprender nuevas técnicas de piercing. O sea, me parece escandaloso. No podemos prestárselo a nadie para que aprenda sobre feminicidio porque tendríamos que convertirlo en mujer en primer lugar. Pero sí podría ir a Valle de Chalco a conocer a los padres de Camila para decirles a ellos que es un acto de amor. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, porque si esto lo hubiera dicho un profesor de prepa en un Zoom, los alumnos lo hubieran denunciado, lo hubieran balconeado ipso facto, saliendo, y se hubiera hecho un escándalo y hubiera tenido un problema. Como aquel profesor de la Universidad de Guadalajara de la prepa, que también estaba diciendo barbaridades a sus alumnos sobre la violencia de género, y los chavos lo balconearon, sacaron el video. ¿Por qué no salió aquí? Pero también, ¿cómo llegó a ser director del Instituto de Investigaciones Estéticas? Me interesé en ver que el libro que está promocionando, porque esta entrevista la sacó como parte de la promoción de un libro que se llama Peep Show, que es publicado por la UNAM. Y Peep Show es sobre un mirón, o sea, sobre los mirones, o sea, se dedica a teorizar sobre los mirones y el voyeurismo. El voyeurismo como un intento de penetrar en una escena bajo los efectos de la lascivia. No es que esos no me parezcan temas que no sean de investigación. O sea, yo creo que sí, hay que escribir sobre todos esos asuntos. Pero ¿quién lo está escribiendo? Un tipo que considera que el feminicidio es un acto de amor. ¿Quién autoriza esas investigaciones? ¿Quién autoriza? A ver si no es una autobiografía, cabrón. Sí, ¿no? O sea, ¿qué hay ahí? Es una colección de ensayos, dice. Y cómo es que a un personaje que tiene estas posturas lo hacen director de un instituto de investigaciones. Ahora, ¿es un fenómeno aislado o representa una corriente de pensamiento adentro de su instituto o de la UNAM? O sea, yo creo que hay que preguntarse también eso. Yo creo que todos aquellos que estamos interesados en hacer lo posible porque el feminicidio deje de ser una marca distintiva de este país y que las mujeres se puedan sentir seguras en las calles, tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando, si hay un sector de la academia que efectivamente piensa que el feminicidio es un acto de amor y que y entonces lo vamos a justificar, lo vamos a promover. Ese es o sea, se ha convertido en un teórico. Ahora los promotores del feminicidio o aquellos que intentan comprenderlo como algo aceptable, lo van a tomar como referencia. O sea, es una barbaridad. Pues mira, es como cuando estamos en esta discusión de las manifestaciones y hay personas que te dicen, ¿no? ¿Por qué pintaron una puerta?
Y tú le dices, bueno, perdóname, acaban de matar mientras está la manifestación, acaban de desaparecer a tantas mujeres, acaban de matar a tantas mujeres. Y la gente te dice, no, es que es más importante la puerta. Ahí te das cuenta cuál es la visión muchas veces que existe de un sector de la población. ¿Cómo puedes justificar un asesinato? Porque lo estás justificando con una puerta y cuestionar la forma en cómo se protesta cuando debes de cuestionar el por qué se está protestando, por qué la gente sale a la calle, por qué las colectivas van a la calle y por qué están actuando como están actuando. Pues simplemente porque lo vemos ahorita. Las autoridades, las principales cabezas, no les interesa resolverlo. Esto que mencionabas ahorita, Temoris, efectivamente, es una forma de pensar, es una forma de actuar, por lo menos la misoginia, es una forma de actuar que la topamos directamente, y te lo digo, en varias academias, no solamente en la UNAM, en varias universidades, y desde maestros hasta investigadores, hasta doctores, confirmándonos que no importa el grado académico, es un problema de formación, tristemente, basado en esta impunidad tan grave que existe en este país y en donde cosificamos a la mujer, en donde se ha cosificado completamente a la mujer y en donde creemos que una violación, bueno, en donde creemos que hasta un piropo es correcto, ¿no? Y nos indignamos y la mujer voltea y te dice que no le digas de cierta manera, el hombre se indigna y trata de justificar por qué se enoja. Bueno, porque no tienes derecho a piropear a alguien primero que no conoces y aunque la conozcas tampoco tienes ese derecho. Entonces me parece que vivimos una etapa en donde se están cifrando muchas cosas y en donde se dan a conocer muchos comportamientos que son solapados. Ahorita lo que decía Alberto, sí, coincido contigo de entrada, es, pues sí, nadie oye a Radio UNAM, pero ahí lo triste, de fondo es que hay operadores, que hay productores, que hay redactores en ese programa, que hay conductores en ese programa y hay conductoras, redactoras, que muchas de ellas, se los puedo comentar, no dicen o no hablan porque saben que va a haber una acción represiva en su contra. Pero tú como compañero deberías de tener por lo menos un poco de coraje de decirle, oye, permíteme un segundo, maestro. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Cómo te atreves a decir eso públicamente? Y lo más grave, la UNAM sabe muy bien los contenidos que hay en Radio UNAM. Lo saben perfectamente. Si esta entrevista se dejó pasar, si esta entrevista no se dio a conocer antes, fue porque la UNAM misma no lo quiso, y la gente responsable de comunicación de la UNAM sabe perfectamente lo que se da y lo que se dice en Radio UNAM y no lo quiso dar a conocer. ¿Por qué? Porque lo estuvo solapando, por el cargo que tiene este hombre, ¿no? O tenía este hombre. Pues sí, ya platicaremos también ahí con la gente de Radio UNAM a ver qué es lo que sucedió. Por lo pronto, y retomando las frases de este personaje que hace un momento lo acaban de ver a cuadro, este es Iván Ruiz, si lo puedes poner otra vez. Este es el personaje, este doctor, que dijo, los feminicidios tienen un componente muy pasional. El feminicidio es un acto de amor porque la tortura es una pasión del alma. Y reiteró, es un asunto de pasiones del alma. El feminicidio, por más horroroso que pueda ser, es un acto de amor y un acto de pasiones del alma. Uf, qué barbaridad. Pues en manos de quien estaba esta dirección. Uf, no, es increíble, de verdad es increíble. Pues Jesús Escobar, Temoris Greco, les queremos agradecer que nos hayan tomado, nos estén acompañando este viernes. Hoy es viernes, hoy toca, así que pasen un muy buen fin de semana. Temoris, pórtate bien, por favor. No creas que es fama, no vaya a pensar, no. Pórtate bien, Temoris, hasta pronto. Nos portaremos también como sea posible. Gracias Ernesto, gracias Alberto, muchas gracias Jesús. Nos vemos pronto. Ya hay que seguirle la pista a este último asunto. ¿Es un hecho aislado o qué hay detrás de Iván Ruiz García y sus posturas? Sí, es que mira, a propósito de esto, qué bueno que lo comentas, Temur. En el chat están cuestionando que nosotros estamos generalizando y criticando o acusando a la UNAM de un montón de cosas, barbaridades, que no es así. Es que no se trata de la UNAM, es que se trata de un personaje con estas características que tiene un poder en la UNAM, que hizo comentarios en la radio oficial de la UNAM y que no hubo nadie que le dijera nada
o que ocurrió lo que mencionabas tú, Jesús Escobar, de que se tomó la decisión de bajarle el perfil, de esconder el tema. Esto habla mal de la institución, por supuesto, pero no es toda la UNAM, ¿eh? Nos estamos hablando de un grupo de personajes con cierto poder que están dentro de la estructura de la universidad y que justamente por el valor que tiene la universidad no deberían estar allí. Y es más, este tipo de comentarios y de conversaciones como las que tenemos ahora mismo son útiles para que se tomen las medidas de prevención necesarias para que no vuelva a haber más tipos como Iván en estructuras de poder en una institución con donde existen cientos de miles de jóvenes y muchísimas, la mayor parte de mujeres. Aquí el tema es muy sencillo. Compañero, este personaje tiene todo el derecho de ser como quiera. Lo que no tiene el derecho es de tener una posición de poder donde puede su propia forma de ser, porque así está planteado, causar algún perjuicio. Esa es la diferencia. Puede decir misa, puede decir lo que quiera en la calle, pero no puede tener una posición de poder donde su forma de personalidad puede causar algún daño. Esa es la diferencia. Pero además son supuestas investigaciones y libros y posiciones patrocinadas por la universidad, patrocinadas por nuestros impuestos. Nosotros los contribuyentes estamos pagando eso. Y yo quiero saber qué comité editorial autorizó eso. Claro. O sea, ¿qué hay detrás? O sea, yo creo que como contribuyentes y también como universitarios tenemos el derecho y la responsabilidad de cuestionar lo que se está haciendo. Y sí, por supuesto, la UNAM es fundamentalmente diversa, muy diversa. Y hay muchas posturas y hay muchos grupos, pero en la UNAM hay agresiones sexuales, hay violaciones, hay acoso, hay hostigamiento, hay una lucha para combatirlos. Alguien que justifica los feminicidios como un acto de amor, ¿qué postura va a tener ante el acoso, ante el hostigamiento, ante una violación sin asesinato? Claro. No, además, sin olvidar las protestas que ha habido en las preparatorias, ¿eh? No olvidemos que varias preparatorias incluso cerraron. Las colectivas, las estudiantes las cerraron denunciando la justificación por parte de directores, de directoras al acoso sexual. Es un problema sistemático que se está viviendo en la UNAM, ¿eh? Eso me queda claro, porque hay que checar, por ejemplo, cuántas denuncias se han presentado, cuántas han llegado realmente al fondo, cuáles han sido las sanciones para las personas señaladas, y nos topamos con una enorme impunidad. Nos topamos con sanciones demasiado endebles. No nos topamos con sanciones que tendrían que ser de verdad un ejemplo para que esto no se repitiera y para limpiar todo lo que está sucediendo en torno al acoso sexual y a la violencia sexual en contra de la mujer en la Universidad Nacional Autónoma de México, que involucra no solamente al campus, no solamente a las facultades donde está presente, sino también a las preparatorias de donde han surgido las principales protestas. Y eso se da, insisto, por la impunidad que hay, porque no se castiga, porque aquel que sabe que va a acosar, aquel que sabe que va a intentar un abuso, aquel que viola, aquel que justifica un feminicidio, pues cree que no le va a pasar absolutamente nada, ¿no? Se siente respaldado y por eso lleva a cabo ese tipo de actos. Como bien dice Temoris, claro que hay gente en la UNAM que está combatiéndolo, por supuesto, y lo que requiere es que se visibilicen este tipo de cosas, que se den a conocer, que se evidencie quiénes son los que están ahí, porque lo más triste es el nivel de poder que llegan a alcanzar estos perpetradores, estos abusadores, estos violadores, y perdón que lo diga así, pero si este hombre piensa así, estos criminales. Aquí el tema aquí es si hay tolerancia institucional. Perdón, Ernesto, es que el tema, yo para cerrar, ¿hay o no tolerancia institucional de la UNAM para este tipo de personajes y para este tipo de personajes que ocupan cargos de poder y para este tipo de ediciones de libros, como lo mencionas tú, Temoris? El punto es ese. ¿Se les tolera? ¿Hay tolerancia desde la rectoría hasta el más bajo nivel de autoridad en la UNAM? Me parece que es lo que hay que revisar. Y perdón, Ernesto. Sí, bueno, pues ya tenemos ahí al otro invitado que ya nos está tocando, toque la puerta, pero pues es culpa de Temoris y de Jesús, no es culpa nuestra, ustedes disculparán. Pero sí, y no tengan ninguna duda que van a empezar a salir historias de este personaje en ese puesto que tuvo no sé por cuánto tiempo, pero
seguramente van a salir 3 años, ahí varias 3 años. historias de Tenebra. Ya estaremos dándole un seguimiento a este caso. Y sí, Temoris, vamos a hacer algún programa y un trabajo periodístico sobre el tema. Así que, pues nos vemos la próxima semana. Jesús, Temoris, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta pronto.